Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes. Poquito a poquito nos vamos encaminando a la finalización de las emisiones en directo de Radio Universidad para este curso 2023-2024, que ha sido un curso desde luego intenso en la Universidad de Salamanca y que ha sido intenso también en nuestra programación. De hecho, prácticamente cada semana Alberto Sansegundo nos recomienda un libro o más de un libro en este espacio, Todos los libros un libro, que emitimos cada miércoles por primera vez a las 7 de la tarde. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo no tengo freno, por lo tanto, con la excusa de un libro aparecen Aquí varios. nos metes de todo, Alberto. De todo, no solo libros, cine, también arte, también reportajes o crónicas de diversa índole. Sí. Y bueno, la mención al cine no es superflua hoy porque seguimos con nuestro ciclo interminable, que empezamos inmediatamente después de la vuelta de Semana Santa, de libros que han visto su traducción cinematográfica, ¿no? Hoy mantenemos la línea básica, pero con un pequeño matiz que ahora contaré, ¿no? Han aparecido en todas estas semanas, me parece que hoy ya es la quinta, ¿no? Dedicadas al cine, literatura, Las uvas de la ira, Matar a un ruiseñor, Rebeca y los añadidos dentro de la obra de Daphne du Maurier, Los pájaros y la posada jamaica. Y luego la semana pasada ha aparecido la última película de las Picture Show con un añadido, también una propina de Hat salvaje, ¿no? Obras literarias de Steinbeck, de Harper Lee, de Daphne du Maurier, de Larry McMurtry la semana pasada, y sus traslaciones cinematográficas con nombres que están en letras de oro, diríamos, en la historia del cine, ¿no? John Ford, Robert Mulligan, Alfred Hitchcock, por supuesto, autor de las películas basadas en las tres obras de Daphne du Maurier, Peter Bogdanovich y Martin Reed. Y hoy vamos a seguir esa línea, pero como digo, con un pequeño matiz, porque en realidad sí que hay una novela, en realidad serán dos, pero bueno, la cinematográfica, podríamos decir así, es una, que no tiene traducción en el cine, pero cuya, vamos a llamarlo así, trama, si podemos hablar de tramas en estos casos, tramas argumentales, el universo, la temática, e incluso algunos de los personajes aparecen también en una película, además muy reciente, una excelente película, estas premisas de calidad, Y oscarizada película, por cierto, ¿no? Sí, oscarizada película, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, digo que no busco siempre textos, como se sabe, textos y películas que tengan un cierto nivel de calidad. En este caso el nivel es muy alto, ¿no? La novela, presento ya la novela central, luego habrá otra, pero la central es Maniac, una novela de un escritor chileno, Benjamín Labatut, luego hablaremos de ella, y tiene mucho que ver, como decía, el universo temático, incluso hasta podríamos decir en cierto sentido uno de los propósitos que mueve al autor, similares a los de una película, como digo, reciente, como sabes, oscarizada, Oppenheimer, de Christopher Nolan, ¿no? Entonces, en este caso no hay estrictamente un traslado al cine, pero sí que los paralelismos son más que evidentes, y en ese sentido he aprovechado este ciclo para colar estas dos obras geniales, yo diría geniales en ambos universos, ¿no? En el literario y en el cinematográfico. Pues para mí un autor totalmente desconocido. Vamos, nunca Sí, hubiera pues voy a visto empezar además que era chileno, porque por el título de una de las obras que nos presentas, Maniac, que supongo está escrita en español, ¿no? Sí, es español, o sea, está escrito en español, habla en castellano. Es un escritor chileno que nació joven, nació en el 80. Nació joven, no. Joven, nació bebé, casi todo el como todo mundo el suele mundo, nacer ¿no? joven. A uno, de vez en cuando en los jardines de infancia ve a viejos prematuros, pero en general suelen ser jóvenes cuando se nace. Me refiero que es joven y que nació en el año 80 en Rotterdam. Bueno, para nosotros uno del Bueno, para 80 es mí, claro. Joven desde jovencísimo. mi perspectiva, ¿no? Todo el que tenga menos de 75 es un chaval, desde mi Este punto de tiene vista. 44 años ya. Tiene 44 años, efectivamente. Entonces, vivió en La Haya, pasó la infancia y la adolescencia en La Haya, pero ya pronto se instaló en Santiago de Chile y es supuestamente, me parece, donde vive en este momento. Tiene diferentes publicaciones de índole distinta, con relatos, con algún texto así de difícil catalogación, pero saltó al primer plano de la literatura, digamos, mundial, podríamos decir, en 2020, cuando también en Anagrama
publicó Un verdor terrible, que es la excusa para que pueda hablar hoy de un segundo libro, que en realidad es el anterior, ¿no? Un libro magnífico, que ahora comentaré algo de él, con muchas concomitancias con Maniac, que es el núcleo central, como digo, de la emisión de hoy, pero Un verdor terrible tuvo un éxito editorial desde su publicación extraordinario. Se ha traducido ya más de 32 idiomas, ganó el premio Galileo y el premio municipal de Santiago en su país, finalista de 2 galardones de prestigio mundial, el premio Booker Internacional y el Nacional del Libro en Estados Unidos para obras literarias traducidas al inglés. Un libro excelente y que se desenvuelve, como digo, en un ámbito muy parecido al que luego comentaré en relación con Maniac, ¿no? Digamos un género, pues hablar de un género, ¿no? Diríamos una hibridación de géneros, ¿no? A caballo de la ficción literaria, son novelas en ambos casos, pero muy peculiares, ¿no? Porque está por el medio, hay algo de ensayo divulgativo, de biografía, vamos a llamarla parcialmente imaginaria, de recreación histórica, incluso hasta de crónica periodística en algunos casos, que realmente este libro por sí mismo merecería una emisión íntegra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no tenemos tiempo y por tanto voy a dar simplemente unas cuantas pinceladas, ¿no? A mí me llama mucho la atención el título, Alberto, verdor, porque siempre asociamos el verdor con la vida, con lo bonito, ¿no? Y que vaya acompañado del calificativo terrible, me resulta muy, muy llamativo. Sí, hay un párrafo muy significativo del libro en donde se da explicación a ver si luego puedo por lo menos referirme a él brevemente, donde se da explicación del título, ¿no? Y es efectivamente este juego ambivalente es interesante, ¿no? Y está en cierto modo uno de los ejes ahí, está uno de los ejes del libro y también de Maniac, es decir, de la tesis dominante, si es que podemos hablar que las novelas sostienen tesis, ¿no? Pero bueno, las tesis dominantes de los dos libros. Hay un hilo conductor, digamos, notorio, evidente, parece, ¿no? Pero bueno, a la vez es llamarle hilo y conductor, porque es un poco digresivo, se mezclan historias, se mezclan tiempos, se mezclan personajes, se mezcla la realidad documentada y ciertos detalles inventados. Pero bueno, ese hilo conductor más o menos es la desmesurada evolución de la ciencia. Entonces, con todos los añadidos, ¿no? Como en este momento se han superado ya los límites racionales del conocimiento, por lo tanto, las dificultades, por supuesto, para los profanos, pero también para quien no lo es, las dificultades para comprender, dado los avances científicos, la complejidad creciente de nuestro universo, los riesgos, y eso está en la otra novela, está obviamente en la película, como luego hablaremos de ella, los riesgos a los que conduce el desarrollo tecnológico, también las consecuencias terribles para que ni siquiera casi nos atrevemos a formular, ¿no? Para el destino de la humanidad, de lo que hasta hace poco eran, bueno, inimaginables avances de la física cuántica, de la teoría de la computación, de la experimentación biológica. En otra deriva que es interesante, ¿no? Y está en todos los tres frentes que traigo hoy, esta novela, Maniac y la película, ¿no? La capacidad que tiene en este momento la ciencia para construir monstruos, podríamos decir así, ¿no? Artificios poshumanos. Estamos ya en una época de poshumanidad que cuestionan, pues, bueno, los valores, la moral, las verdades, las certezas, desafían, en cierto modo, estas construcciones inimaginables de la ciencia, desafían las certezas en las que, bueno, sosteníamos nuestra vida, ¿no? La vida de nuestro mundo, ¿no? Y todo ello, ese hilo conductor, en síntesis, los peligros, también es verdad, las indudables ventajas, pero aquí está lo terrible, ¿no? Los peligros de la ciencia, todo ello contado de una manera muy, muy singular, muy original, muy brillante, es un escritor magnífico, a partir de, bueno, determinados episodios, en el caso de este libro, determinados episodios, todos singulares, todos significativos, de las vidas de algunos destacados científicos. Pues hay nombres que para mí eran desconocidos, Fritz Haber, Alexander Grothendieck, pero por supuesto están también los conocidos, Einstein, está Schrödinger, está Heisenberg, está Niels Bohr, todos ellos presentes también, como veremos en la película. Y a todos ellos los vemos, digamos, detenidos en situaciones, en momentos específicos de sus vidas, en los que se produce un hallazgo, un descubrimiento, una especie como de revelación, que por un lado muestran esos hallazgos, esas revelaciones, muestran las posibilidades del conocimiento, pues ya es casi, diríamos, infinitas. Y en cualquier caso, el adjetivo de antes es válido. Inimaginables, 5 segundos antes, pero a la vez los límites, los peligros, los riesgos que entran.
Entonces, bueno, Labatut, en alguna entrevista que yo le he leído, dice: las historias que me atraen son aquellas en las cuales un ser humano se topa de golpe con algo que no es capaz de comprender. Entonces, esto sí que es una pauta de esta novela y también, como digo, de Maniac. Entonces, hay relatos, muchos relatos, ahora hablaremos de algunos, plagados de anécdotas, de teorías, de experimentos, también de delirios científicos, de referencias culturales, de apuntes biográficos de estos personajes científicos, de informaciones de todo tipo, de narraciones entrelazadas. Está lleno el libro de invenciones muy inteligentes. Confiesa también en una entrevista, ¿no? Me parece que está en el texto también esto que voy a leer. Esta es una obra de ficción basada en hechos reales, dice. La cantidad de ficción aumenta a lo largo del libro. Mientras que en Azul de Prusia es el primer capítulo y es magistral, ¿no? Es un color, ¿no? Sí, El azul de Prusia es un color. sí, pero es más que el color. Es el color, evidentemente, pero es más cosas. Ahora hablaremos. Ujú. Mientras que en Azul de Prusia dice: solo hay un párrafo ficticio, en los textos siguientes me tomé mayores libertades, tratando de permanecer fiel a las ideas científicas expuestas en cada una de ellas, ¿no? Y aquí sí que quiero llamar la atención a nuestros oyentes, porque, claro, son capítulos apasionantes y el adjetivo está, creo, que bien traído, porque realmente es pasión lo que transmiten, pero que llevan consigo la idea de pasión, está clara, va asociada a una lectura magnética, ¿no? Pero que sorprendentemente tratan de cuestiones tan poblados los textos de referencias a funciones de ondas, cálculos estadísticos, partículas subatómicas, objetos cuánticos, movimientos gravitacionales, ecuaciones, curvatura del espacio, enigmas matemáticos, paradojas físicas, y que pese a todo, insisto, componen un texto de lectura absorbente. Y, hombre, evidentemente hay que tener un mínimo de formación, pero no de formación específica. Yo soy profano absolutamente en todas estas materias que acabo de enumerar, ¿no? Un mínimo de formación, y en esas condiciones no solamente entiendes, lo comprendes perfectamente lo que nos están contando, las teorías, que están en este sustrato histórico, documentado, científico, sino que además disfrutas de ellos, ¿no? Entonces, bueno, historias sorprendentes, voy a así espolvorear, porque No no sé tenemos si habla, demasiado tiempo. me comentabas también de locuras científicas, ¿no? De locuras, ¿no? Claro, No sé si en algún caso lo vincula con determinados regímenes políticos. No sé si eso está presente también en esta obra. claro, hay de todo, ¿no? Hay de todo, porque la idea de locura está, yo creo que implícita en la ciencia, porque estás experimentando abismos, ¿no? Estás al borde de lo conocido y por lo tanto hay un punto no digo de delirio, pero sí de experimentación a ciegas y eso no sabemos dónde va a conducir, ¿no? Hay referencias, ahora veremos, ¿no? Claramente, en Maniac también, ¿no? A regímenes políticos, claramente al nazismo, como luego veremos, ¿no? Pero, por ejemplo, el Azul de Prusia, hay una referencia también muy clara, ¿no? Aquí se nos presenta a un señor que yo desconocía, Fritz Haber, ¿no? Fritz Haber es un químico que crea el pesticida Ciclón. Es un pesticida que supuestamente se utiliza, pues claro, la finalidad inicial de este señor es inventar algo que sirva para luchar contra las plagas en el campo. Pero ese pesticida va a ser usado por los nazis. Ciclón es el gas que tenían en las cámaras de gas, ¿no? Para exterminar a los judíos, ¿no? Pero la paradoja del relato es que entre esos exterminados van a estar los miembros de la propia familia del descubridor, ¿no? Fritz Haber. Entonces, bueno, son unas páginas excelentes, como he dicho, es una apertura del libro magnífica, ¿no? En donde, bueno, el hilo, en este caso, es la invención del color, que da título al capítulo. Pero a partir de ahí tenemos, bueno, el descubrimiento del cianuro, los métodos clásicos de obtención de nitrógeno, se nos cuentan que era a través de los huesos de los muertos, una actividad lógicamente muy costosa, muy difícil y que además no cubre las necesidades, no cubría las necesidades de pesticidas, ¿no? Hay una referencia aquí en este capítulo y en la película de Christopher Nolan a Frankenstein o el moderno Prometeo, que era el título de la novela de Mary Shelley, un libro anticipatorio, y es una referencia que está en, claro, esta idea de construir monstruos, ¿no? De la Es que está, ciencia. llevo un rato pensando yo en Frankenstein, ¿no? Que ya Claro, no hay necesidad de imaginar ya esos monstruos porque los tenemos claro. más que evidentes.
Claro, esa idea de la ciencia como experimentación que se abre abismos, que quiere buscar respuestas a preguntas que a veces ni siquiera se han formulado todavía, ¿no? Pero que ahí está el límite, ahí está el riesgo y ahí está lo atractivo también, ¿no? En este caso, ya dentro de nada vamos a hablar de, lógicamente, la bomba nuclear. La experimentación es muy interesante, pero acaba provocando pues, la posibilidad de riesgos incontrolables, ¿no? Entonces, bueno, está presente también en este primer capítulo el genio matemático, el padre de la computación, también da lugar a una película, Alan Turing. Además hay aquí otro pequeño detalle, una anécdota, que habiendo visto la película luego conectas, no creo que estuviera evidentemente ni en la mente del director de la película, ni tampoco en la de Labatut, porque el libro es muy anterior, establecer la conexión, pero Alan Turing se suicidó mordiendo una manzana inyectada con cianuro, ¿no? Y hay un episodio, una secuencia en Oppenheimer, en donde el protagonista, un juvenil Oppenheimer, bueno, pues deja en su centro de enseñanza, deja una manzana, entre comillas, envenenada también, bueno, un episodio que tampoco quiero desvelar, pero que establece un vínculo más entre los muchos lazos que unen ambas obras, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo es excelente, es una apertura del libro magnífica, pero luego tenemos otros científicos para mí desconocidos. Carl Schwarzschild, que es un hombre que resuelve problemas matemáticos complejísimos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, literalmente entre estallidos de mortero y nubes de gas, devorado por una enfermedad de la piel, ¿no? Luego tenemos un señor, Shinichi Mochizuki, que es creador de una nueva rama de las matemáticas, imposible de concebir, inimaginable, ¿no? Otro genio, Alexander Grothendieck, un genio precoz de las matemáticas. Nos cuentan, además, esta mezcla de géneros, digamos, se nos cuentan apuntes biográficos, pero también se nos avanzan algunas de sus ideas científicas, ¿no? Este hombre, todos ellos comparten, obviamente, una inteligencia desmesurada, una capacidad revelada además desde muy pequeñitos, son todos genios prematuros. No lo de la guardería que hemos comentado hace un rato, pero sin chicos que a los 10, 12 años ya manifestaban una capacidad portentosa, ¿no? A este señor, una inteligencia, como digo, desmesurada, lo llevó al delirio místico, ¿no? Un hombre que acabó en la enfermedad mental, en la soledad, pero que a la vez, extraordinariamente lúcido, ya advertía de los peligros de la ciencia. Dice el personaje en la novela, no eran los políticos los que acabarían con el planeta, les dijo, sino los científicos como ellos que caminaban como sonámbulos hacia el apocalipsis, ¿no? Este tono está presente en la novela, este juego fascinante de descubrirnos a los profanos, lo muy atractivo de esta experimentación extrema, diríamos, en el ámbito de la ciencia, pero a la vez alertar de los peligros. Hay una otra sección en este libro, fascinante también, cuando dejamos de entender el mundo, que nos cuenta de un modo también muy emotivo, muy turbador, una historia que está ambientada en una clínica para enfermos de tuberculosis, el enfrentamiento entre dos físicos, ¿no?, conocidos, Heisenberg y Schrödinger, padres de la mecánica cuántica ambos, ¿no?, y defensores de teorías opuestas con respecto a la física, ¿no?, con una presencia tutelar en esa discusión de Niels Bohr, otro de los científicos que todos estudiamos en nuestro bachillerato. Hay otro personaje, Louis de Broglie, un personaje muy excéntrico, también envuelto en un ensimismamiento creativo, cercano al arte, no solamente a la ciencia, rayano en la locura. Voy a contar un detalle escabroso que se cuenta en la novela, ¿no? En ese delirio llegó a encerrarse, en ese delirio creativo, de invención, de reflexión, llegó a encerrarse en su casa. Solo al cabo de unas semanas pudieron entrar en ella sus conocidos, sus amigos, estaba encerrado y entre otras actividades practicadas en su casa, se había dedicado a construir una réplica perfecta de la Catedral de Notre Dame, pero hecha con excrementos, ¿no? Para que nos da también una prueba del grado de delirio, ¿no? Hay un epílogo en el libro, y con esto cierro mi comentario a esta novela, un epílogo muy bonito, ya en otro registro, El jardinero nocturno se llama el epílogo, muy bello, con otro registro diferente. Aquí el que habla es Labatut, porque en los demás casos la voz es más coral, digamos. Aquí habla Labatut, y que funciona además, es muy interesante porque funciona como a modo de resumen del texto. No extraña que haya tenido 32 traducciones a otros idiomas, que haya tenido un éxito internacional extraordinario, y yo debo confesar, no lo había leído. Yo lo leí
el que sí leí de entrada, porque fue el que me interesó en su primer momento, fue Maniac, que es el que voy a hablar ahora, y me entusiasmó Maniac, ¿no? Y a partir de ahí dije, oye, pues a lo mejor merece la pena recuperar esta otra novela, y efectivamente merece la pena, y por tanto no he perdido la ocasión de querer transmitir también ese entusiasmo a nuestros oyentes e incluirla en la reseña de hoy, ¿no? Pero claro, el libro central es este es una Maniac. novela. Esto es de octubre de 2023, publicado también en Anagrama, que sigue, claro, la estela temática que habíamos visto es decir, científicos, avances de la ciencia, etcétera, que habíamos visto en Un Verdor Terrible, y También que de también Anagrama, están, Alberto. También lo perdón, publica Anagrama. Lo lo publica publica Anagrama Anagrama, sí, también. efectivamente, en esta versión ya clásica De de la bomba narrativas atómica. hispánicas. Tiene las dos, panorama de narrativas, que es la de color verde en las portadas, el formato es el mismo, el diseño es el mismo, y luego tiene las narrativas hispánicas, que es de este color azulado más claro, ¿no? Que lleva, fíjate, tiene ya 723 números, y la de panorama de narrativa está por encima de 2000, ¿no? Lleva muchísimos años, ya como mínimo 40 años de editorial, como mínimo, ¿eh? Debe ser poco después. Anagrama, yo creo que ya salió en el franquismo unas cuantas colecciones de ensayo así, digamos, underground, entonces, cuando ese término entonces tenía sentido, ¿no? Heterodoxo, etcétera, pero las dos colecciones de literatura hispánica y de literatura internacional son posteriores a Franco, pero poco posteriores a la llegada de la democracia, ¿no? Tendrán 40 y tantos años. No, que te comentaba, Alberto, que la portada es la bomba atómica, ¿no? Lo que Sí, parece, ¿o no? claro. Sí, la portada es la bomba atómica porque, claro, ese es el núcleo central y ahí está la coincidencia temática con Oppenheimer, ¿no? Es una novela muy singular, muy original, muy especial, pero en definitiva es una novela, ficción, aunque la base real sea muy consistente, los personajes sean individuos que efectivamente existieron, y la mayor parte de los pasajes y de los episodios que se narran en ella constatables documentalmente. Hay prueba fehaciente de que todo lo que se nos cuenta existe, ¿no? Existió, ha ocurrido realmente. En España está teniendo, ¿no? Esto no me acuerdo exactamente de qué mes es, de 2023. Yo tengo aquí la primera edición, es de octubre de 2023, por lo tanto tiene una corta vida, pero ya tiene varias ediciones en nuestro país, ¿no? Y además ha tenido, bueno, como es de octubre de 2023, en estos bueno, recopilaciones que hacen los suplementos culturales a final de año, las mejores novelas del año, este está incluido en todas. En todos esos repertorios de novelas que hay que leer, ¿no? Aquí, sintetizar la trama argumental es relativamente más fácil, ¿no? Porque aquí, en síntesis, el libro narra la vida, en su mayor parte. Son tres apartados, tres secciones. La central es la vida de John von Neumann, un científico húngaro de origen judío, nacido en Budapest en 1903 y fallecido en Estados Unidos en 1957, en donde Estados Unidos ya se había nacionalizado 20 años antes. Neumann era un genio de una inteligencia descomunal. Alguno de los que habla de él, algunos de los personajes, ahora hablaremos de ellos en la novela, dice: fue el ser humano más inteligente del siglo XX. Destacó en infinidad de áreas científicas, matemáticas, física cuántica, teoría de juegos, lógica, ciencias de la computación, economía, cibernética. Y en todos estos campos no solamente es que destacara en el conocimiento de lo que en ese momento se sabía en esas disciplinas, es que además fue anticipatorio en prácticamente todos ellos. Ha pasado a la historia, claro, como uno de los padres, quizá el más relevante, de la bomba atómica. Se dice en el libro, una de las ideas más diabólicas en la historia de la humanidad, tan peligrosa y cínica que es un verdadero milagro que hayamos sobrevivido. Y aquí de nuevo se apunta esta línea que comentábamos hace un rato, ¿no? Los riesgos, los límites, franquear límites, ¿no? Pienso mientras lo cuento en aquellos mapas geográficos muy pobres, muy escasos, porque el conocimiento del mundo era muy menor del siglo XIV, del siglo XV, en donde fuera del terreno conocido, fuera del mar, de lo que se conocía del Atlántico, no teníamos ni idea de lo que podía haber después, había siempre un lema: aquí viven leones, aquí hay leones, ¿no? Es decir, el monstruo, lo que no sabemos que hay detrás de lo conocido. Esto está muy presente en este libro, en la propia bomba atómica, ¿no? Neumann tuvo un papel sobresaliente en el proyecto Manhattan, la investigación sobre armas nucleares que llevó a cabo el gobierno de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, responsable último, y en el caso de von Neumann, también lo era Oppenheimer, pero en el caso de von Neumann, muy decidido, muy a favor, muy entusiasta, muy beligerante,
de las explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esas explosiones que, como uno sabe, pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, pero que a la vez abrieron una imparable escalada armamentística que llega hasta hoy. Y llega hasta hoy, además, hoy especialmente, ¿no? Porque las dramáticas o irreversibles o terribles consecuencias que puede tener esa escalada armamentística, hoy vuelven a estar sobre la mesa. Ha pasado la Guerra Fría, ya hablaremos un poco quizá también de la Guerra Fría, pero es que en este momento el juego, el tablero de ajedrez en el que se están desenvolviendo los grandes conflictos geoestratégicos del mundo, parece que el movimiento siguiente va a ser: yo exploto una bomba nuclear, hago explotar una bomba nuclear, ¿no? Entonces nos hace temer sobre las consecuencias de todo esto, y por tanto le da mayor vigencia todavía al libro, ¿no? También se dice, fíjate, en otro de los textos del libro, se dice: lo que estamos creando ahora, dicen los científicos, es un monstruo, de nuevo se repite esta palabra que está en Verdor Terrible, un monstruo cuya influencia va a cambiar la historia, si es que queda algo de historia, se apostilla, ¿no? Marcando, como ves, una de las líneas muy claras del libro. Entonces, bueno, para contar la vida de von Neumann, Labatut, muy talentoso, ya lo había revelado en el libro anterior, bueno, decimos genial, decimos magistral con mucha ligereza. Yo lo digo con mucha ligereza. De hecho, algunos oyentes me reprochan: oye, para ti todos los libros son geniales, ¿no? Y luego llegamos y nos encontramos con que a mí no me ha gustado. Bueno, el juicio subjetivo, como siempre, es efectivamente subjetivo, pero bueno, en cualquier caso a mí sí que me parece magistral, me parece muy distinto. Entonces, bueno, no nos cuenta la biografía de una manera, digamos, con una semblanza biográfica al uso, ¿no? Sino que utiliza un planteamiento literario muy poco convencional. Entonces hay 3 partes de muy diferentes extensión y alcance cada una de ellas, y además con unas lógicas, bueno, porque yo las voy a desvelar, por tanto, si alguien no quiere conocer las lógicas y quiere abrir, voy a decir que son unas lógicas muy distintas, extrañas entre sí en apariencia. Obviamente están unidas, pero el que lo va leyendo dice: ¿y esto qué es? Y luego pasa a una segunda sección que habla de otras cosas diferentes, ¿no? Pero evidentemente la conexión es obvia, ¿no? La primera parte se llama Paul, o el descubrimiento de lo irracional. Y son 30 páginas apenas, también deslumbrantes, dramáticas, terribles, que son una entrada a la novela ya atractiva, ¿no? Te deja enganchado, ¿no? Voy a leer el comienzo. En la madrugada del 25 de septiembre de 1933, el físico austríaco Paul Ehrenfest entró en el Instituto Pedagógico del profesor Jan Batterink para niños discapacitados en Ámsterdam, le disparó a Vasily, su hijo de 14 años, y luego se pegó un tiro en la cabeza. Este es el comienzo. Vasily es el hijo, efectivamente, de este señor, de este profesor. Padecía síndrome de Down y con unas consecuencias muy duras en sus muy cortos años de vida. Muere, como acabamos de escuchar, 14 años, por un tiro de su padre. Había sufrido unas condiciones muy duras, incapacidades físicas y mentales, de tal manera que el padre, con harto dolor del corazón, lo recluye en una institución, en diferentes instituciones, sanatorios, hospitales, el último de Ámsterdam. El padre científico de origen judío, íntimo amigo de Einstein, un profesor entusiasta, dedicado en cuerpo y alma a la enseñanza. Estamos en el año 33, espantado, ahí está la conexión con la política a la que aludías hace un rato, espantado ante la llegada de los nazis al poder, sabedor del futuro aciago que le espera a su hijo, porque a finales de mayo de aquel mismo año, Alemania había aprobado una ley que legalizaba la esterilización eugenésica, ¿no? Entonces, todos estos seres, entre comillas, limitados, deformes, disminuidos, estaban condenados a la desaparición, ¿no? Entonces, bueno, traslada al chico de esa peligrosísima ya Alemania, lo lleva a la capital holandesa, y allí, abrumado por esa frenética corriente de sin razón que impera en la sociedad alemana, pues pone fin a la vida de ambos, ¿no? Y esta figura torturada del personaje del padre permite ya adentrarse en uno de los ejes temáticos del libro, y yo diría de la obra en general que yo he leído, estas 2 novelas de Labatut, ¿no? Que es el de la irracionalidad. Porque claro, el Ehrenfest se borra de un mundo que cambia de manera acelerada y que ya no puede entender. Y ya no lo puede entender ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista personal, ni desde el punto de vista científico. Y esta imbricación de los planos es muy interesante, ¿no? Y eso es lo que está en todas las historias, porque en realidad, a partir de las anécdotas de la biografía personal, hablamos del mundo, del entorno, y hablamos, por lo tanto, también de ciencia, porque todos ellos son científicos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social, porque no lo ve venir,
ve que la presencia del nazismo que crece, insisto, estamos solamente en 1933, esto todavía es incipiente, pero ve que la arbitrariedad del Reich, del desprecio a los judíos, la pseudociencia esta eugénica, el odio homicida, este infierno hacia el que se encamina la sociedad de su tiempo, pues es insoportable. Desde el punto de vista personal, es una persona muy complicada, quizá con un rasgo común a muchos de estos genios de los que hemos hablado, ¿no? Una inestabilidad psicológica, incapacidad para soportar la incertidumbre. Es un científico, acostumbrado a que 2 y 2 son 4. Entonces, claro, cuando la realidad le muestra la irracionalidad nazi en este caso, pero luego también la ciencia empieza a diluir, es decir, las partículas son partículas pero a la vez son ondas, ¿en qué quedamos? ¿Son partículas o son ondas? La mecánica cuántica, la física cuántica, etc. Entonces, ese conflicto psicológico también le supone una crisis, ¿no? Y luego, desde el punto de vista científico, como decíamos, él es uno de los fundadores de la física cuántica. La física, las matemáticas se han basado en la racionalidad, en la lógica, en la exactitud, en la previsibilidad, ¿no? Es un ferviente creyente en el orden, en las certezas, y de repente el terreno que pisa se le resquebraja bajo sus pies en todos los campos, ¿no? La evolución de la ciencia, la rapidez vertiginosa, ¿no? de los nuevos descubrimientos le provocan un desconcierto que hace que bueno, lo espanta, lo desgarra íntimamente y le priva de sentido a su vida y a su trabajo. Y todo ello confluye en esta escena inicial de la muerte de su hijo. En este capítulo, que ya digo que son 30 páginas, aparecen ya palabras, expresiones que ya delimitan un poco, nos van anticipando el panorama, ¿no? Monstruos, habla de la ciencia como deidad cruel e infantil, la creación repugnante, la razón desvinculada del alma, todo metáforas del desarrollo científico, del que la locura y el delirio hitleriano son, en cierto modo, también un paralelo, ¿no? Entonces se está estableciendo esta conexión entre la insensatez, la irracionalidad social, la irracionalidad de la ciencia. Y bueno, es una historia, insisto, muy, muy interesante, pero que aparentemente descontextualizada de lo que acabo de contar y de la razón por la que uno se adentró en el libro. El padre de la bomba atómica, von Neumann, y aquí no aparece. Pero sin embargo, esa aparente descontextualización es solo aparente, ¿no? Porque en la segunda parte, la sección central de la novela, por cierto, esa idea, claro, la ves venir, la vio venir Goya. El sueño de la razón produce monstruos. De manera que no hay una mención expresa a Goya, pero el lector no puede dejar de pensar en ello, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que la idea de la irracionalidad, el capítulo era Paul o la irracionalidad, ¿no? Aquí tenemos John, segundo capítulo, o los delirios de la razón. Y John ya es John von Neumann, ya son 200 páginas del núcleo central, de 250 páginas de la vida y la obra de este von Neumann, pero contada de nuevo, como digo, de una manera muy particular. Se cuenta a partir de las voces de otros. Estas 250 páginas recogen infinidad, no sé cuánto, una veintena como mínimo, de capítulos contados por una quincena de personajes, porque hay algunos que repiten, personajes del entorno de Gómez. Por lo tanto, conocemos la figura de él, no a través de él, ni siquiera a través de la voz del narrador. Sí, evidentemente, la voz del narrador está detrás de la voz de los personajes, pero quienes hablan son personajes conocidos, tanto de su esfera personal, su madre, su hermano, sus 2 mujeres, una hija, Marina, todas como digo, de existencia contrastada, real. Real. Claro. Quizás el autor ha tenido entrevistas con alguna de esas personas, ¿no? Sí, bueno, no sé si, yo creo que Marina, la hija, vive todavía, los demás no creo, ¿no? Lo que sí que ha consultado muchísima documentación, que hay una bibliografía final, muchísima documentación, o sea, es un libro muy, muy informado, ¿no? Evidentemente, ¿no? Luego también del ámbito profesional, pues ahí están, yo qué sé, un elenco de lo más destacado de la ciencia de la época, ¿no? Muchos húngaros, porque hay un grupo originario de húngaros que se trasladan a Estados Unidos, pero ahí están también pues, otros tantos los nombres clásicos de la física de esa época. Entonces, bueno, mientras en la primera parte del libro era la voz del novelista la que nos contaba la historia de Paul Ehrenfest, aquí no, aquí lo hacemos aquí uno no puede dejar de pensar tampoco en una especie como de expediente policial, ¿sabes? Como si estuviéramos indagando en la vida de un personaje a través de documentación, de declaraciones, de voces. Por cierto, esto sí que es un pero, lo podríamos poner.
que a veces la identifica, a pesar de que cada capítulo en donde habla un personaje nuevo aparece con el nombre del personaje que habla, en algunos momentos, claro, está la cantidad de gente y que a veces la identificación de quién está hablando y de cuál era la conexión que tenía con el personaje central puede resultar un poco confusa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, con esta pluralidad de puntos de vista se nos construye la biografía del personaje, ¿no? Entonces, bueno, con diferentes dimensiones, ¿no? En un recorrido más o menos, a pesar de que va, primero habla uno, luego habla otro, etcétera, la historia ahí sí que tiene un cierto desarrollo cronológico, conocemos anécdotas y detalles de su vida personal, conocemos también apuntes y notas y observaciones sobre su psicología, su carácter, su personalidad muy compleja, y conocemos, por supuesto, el tercer frente, las ideas, las teorías, los axiomas, los teoremas, los debates científicos de la época. Un hombre, insisto, accesible para cualquier lector con un mínimo de formación. Evidentemente están todos estos temas, pero de los que hablábamos hace un rato, pero con un mínimo de formación lo lees sin ningún problema. Un hombre, un personaje, un genio de la matemática, de la química, de la ingeniería, en una época además en donde todos estos ámbitos experimentaban un avance extraordinario. Todos ellos confluyen en el germen de la investigación nuclear, de la teoría cuántica, y esto es un frente abierto que ahora comentaré, muy importante, y quizá de lo más apasionante del libro, la inteligencia artificial también. Todo esto está, aunque parezca sorprendente, en estos experimentos del proyecto Manhattan, von Neumann, están el germen, están unos primeros atisbos de la inteligencia artificial. Una serie de innovaciones de la época que cambiaron y siguen cambiando el mundo conocido con esta dimensión de una manera muy interesante, pero a la vez incontrolable, peligrosa, y llevándonos a una situación que, bueno, el ciudadano de a pie, pues tampoco nosotros mismos, no valoramos demasiado, pero que está ahí, ¿no? ¿Cómo pudimos, se nos dice uno de los personajes, cómo pudimos traer esos demonios al mundo? ¿Cómo nos atrevimos a jugar con fuerzas tan terribles que podían borrarnos de la faz de la Tierra o enviarnos de vuelta a un tiempo previo a la razón? Entonces, bueno, el libro además es muy interesante, se abre con dos citas muy curiosas, muy significativas, una del propio von Neumann y otra de Robert Oppenheimer. Aparte de los científicos que hablan naturalmente en la obra, hay presencia de Oppenheimer, de Einstein, que no hablan, no tienen capítulos en los que hablan ellos, de Niels Bohr, de Fermi, de Gödel, grandes nombres de la matemática, de la física de la época, ¿no? La cita de la cita de von Neumann es todos éramos niños de pecho respecto a la situación que había surgido, a saber, que de pronto estábamos lidiando con algo capaz de hacer estallar el planeta. Uno. Y la cita de Oppenheimer, que encabeza el libro, Oppenheimer no es de los que habla, no tiene una presencia muy importante. Sin embargo, en la película de Oppenheimer, simultáneamente, en la película de Oppenheimer, ni se cita a von Neumann, no hay una mención siquiera. La cita de Oppenheimer es esta: sabíamos que el mundo no iba a ser el mismo. Algunos rieron, algunos lloraron, casi todos permanecieron en silencio. Yo recordé aquel verso de las escrituras hindúes, de la Bhagavad Gita. Vishnu está tratando de persuadir al príncipe para que cumpla su deber. Para impresionarlo, adopta su forma de múltiples brazos y le dice: ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Supongo que todos pensamos en eso, de una u otra forma. Entonces, como ves, la cita ya es muy explícita y conecta con quien haya visto la película y no haya leído todavía estas novelas, conecta evidentemente con el mundo que nos cuenta, ese mundo de límites, ¿no? De pasar una frontera extraordinariamente peligrosa. Ixun leones, ¿no? Aquí no hay nada más que leones, ¿no? A partir de aquí, ¿no? La dimensión personal, de esas tres dimensiones, la personal es muy interesante porque, bueno, es un niño prodigio, ¿no? La infancia en Budapest, de Hansi es el apócope de su nombre húngaro. Un niño superdotado que a los 10 años resuelve problemas matemáticos que sus profesores son incapaces ni siquiera de concebir, ¿no? Hay, por ejemplo, un episodio muy curioso, todo esto contado por otras voces, ¿no? En este caso me parece que este episodio lo cuenta su hermano, ¿no? Cómo le habían regalado, el padre llevó a casa un telar mecánico, para la época, muy avanzado telar mecánico, que funcionaba con un sistema, bueno, muy inocente todavía, de automatismos, ¿no? A base de tarjetas perforadas, que en el fondo es el germen de las primeras grandes computadoras, aquellas que se metían en una habitación de una casa y que funcionaban con ajedrez. Yo aún recuerdo de mi infancia, en algunos casos, ver personajes que manejaban, que contaban, ¿no? Unas tarjetas perforadas con agujeros, que era, bueno, este juego de lo binario, del sí, del no, del 1 y el 0, en definitiva, que es lo que permitía, en ese caso, funcionar el telar mecánico, ¿no? Bueno, vemos infinidad de anécdotas de su
de su singularidad portentosa, de su cerebro, un intelecto superior, ¿no? También uno de los personajes dice, en este mundo solo hay dos tipos de personas, Jansi von Neumann y el resto de nosotros. Hazañas intelectuales no tengo tiempo para comentarlas, ¿no? Pero hazañas intelectuales ciertamente de chaval, con 2 años, aprendió a leer antes de 2 años, que a los 6 años hablaba alemán, inglés, francés, latín y griego. Bueno, no me quiero detener, infinidad de anécdotas en este sentido, una formación enciclopédica, una memoria inconcebible, una capacidad de lectura, de absorber información. Cuentan como anécdota a alguien de los personajes que iba al baño y se llevaba 2 libros, por si acaso se le terminaba el primero, y no es alguien que tuviera problemas de tránsito, aparentemente, de tránsito intestinal, era alguien que de una capacidad ciertamente deslumbrante. Entonces, esta dimensión personal es interesante. También es interesante la cuestión psicológica, la personalidad. Era un hombre de unas extraordinarias limitaciones psicológicas. Entonces, es un hombre muy dotado intelectualmente, pero bueno, unas insuficiencias para la vida convencional. Las declaraciones de sus 2 mujeres y de algunos de sus colaboradores son terribles, ¿no? Más allá del prodigio deslumbrante de su mente, un hombre de una torpeza para la vida personal extraordinaria y además muy discutible su condición, digamos, humana. Dice una de sus mujeres, sí, von Neumann, el dios de la ciencia y la tecnología, rey de los consultores, padre de la computación, me muero de risa. Si los demás lo conocieran tanto como yo, este tipo no podría atarse los zapatos. Inútil. Peor que un bebé. Si lo dejaba solo en casa, se moría de hambre frente a los fogones de la cocina. Un bobo. Adorable, pero bobo, al fin. Entonces, bueno, la segunda esposa, uno de los grandes misterios de la vida o de mi vida, al menos, es que un individuo tan inteligente como mi esposo pudiera ser al mismo tiempo un completo idiota, ¿no? Un hombre carente de empatía, ensimismado en su mundo, muy tortuoso en la relación con las mujeres, era el más asqueroso de todos en cuanto a sus relaciones con las mujeres. Nos dice, muy pobre calidad humana, con carencias emocionales, psicológicas, espirituales. Bueno, se instala en Estados Unidos y también ahí se exacerba ese carácter intolerante. La fotografía humana del personaje resulta vulgar, mediocre, despreciable. Esto es un segundo frente. Y el tercer frente también es el fascinante. Es el de la vertiente científica, que es lo más interesante de esta parte del libro. La tercera parte, que todavía no he comentado, es la genial. La vertiente científica pues, es el proyecto Manhattan, un proyecto histórico, controvertido en su momento, y aún es una concentración inusual de científicos, de matemáticos, de físicos, de ingenieros, todos lumbreras en sus respectivos campos, que se encierran en el laboratorio ultrasecreto de Los Álamos, en el desierto de Nuevo México, entregados a la tarea demencial de fabricar con urgencia, porque hay una carrera vertiginosa contra los nazis. Hitler, al parecer, estaba, bueno, también en la misma idea de descubrir una bomba atómica. Si Hitler tenía la bomba antes que nosotros, era el fin del mundo. Estábamos convencidos de eso. Entonces, los alemanes llevan toda la ventaja y estos señores se encierran, pagados por el gobierno de los Estados Unidos, para construir, para fabricar esta bomba, ¿no? Y el relato de esa empresa, de ese proyecto Manhattan, es grandioso, es épico, realmente alucinado, es trepidante. Hay situaciones y episodios extraordinarios, la propia construcción, la solución de los problemas técnicos y científicos, los retos que se les plantean, las pruebas primeras que hacen, las simulaciones, el secreto de los experimentos y la necesidad de la confidencialidad, con atisbos de juegos de espionaje, los riesgos derivados de la fabricación y del uso, ¿no? Ahí se hablaba de que realmente, y eso está en la película también, ¿no? Que si el experimento sale mal y puede hacer explotar todo, ¿no? Entonces el riesgo serio de que la explosión prendiese fuego a la atmósfera y que todos los seres vivos del planeta muriesen calcinados por el fuego o por la falta de oxígeno. La idea de límite está muy, muy, muy clara, ¿no? Bueno, fíjate que una de las ideas de von Neumann, alguno de sus colaboradores creó un acrónimo, acuñó un acrónimo para describir un acrónimo, ¿no? El acrónimo era MAT, que son las siglas en inglés de destrucción mutua asegurada. Ese es el camino hacia donde nos llevaba esa construcción. Bueno, está todo el proyecto Manhattan, el empecinamiento de von Neumann de bombardear ya, sin límites, incluso sostenía un ataque nuclear por sorpresa contra la Unión Soviética. Si ustedes me dicen que los bombardeemos mañana, yo les digo que lo hagamos hoy. Si ustedes me dicen que hoy a las 5, yo digo, ¿por qué no a las 3? Ese era el personaje, ¿no? Entonces, bueno, esta parte también es... No sé si el título también son siglas, Alberto.
Sí, el título son siglas en inglés. Maniac es la máquina que inventan, porque inmediatamente después de la bomba nuclear y la guerra siguen trabajando allí y construyen esta máquina prodigiosa capaz de transformar el pensamiento humano, ¿no? Desatando el poder de lo que hoy es, diríamos, la computación ilimitada. Se llama, en castellano, analizador matemático, integrador numérico y computadora. Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer. Maniac. Así bautizamos a nuestra máquina. Entonces, bueno, esta máquina es, bueno, están investigando para desarrollar bomba de hidrógeno, hay un ejemplo que, bueno, yo soy muy mayor, no lo recuerdo directamente, pero sí recuerdo pruebas similares, nucleares, en atolones en el Pacífico, que se habla de una del año 1952, en el sur del Pacífico, un monstruo verdadero, el primer prototipo del arma más letal creada en la historia de la humanidad, pero que es el germen también de los descubrimientos en computación ahora. Esta segunda parte del libro se cierra con la muerte bueno, a von Neumann muy joven. Le aparece un cáncer en un estado muy avanzado, con metástasis incluso en los huesos, en la clavícula, se tiene que someter a una operación de emergencia y bueno, a partir de ahí los episodios se suceden, él sigue activo hasta su lecho de muerte, abriéndose a muchas vías, estudiando, tiene mucho interés por el cerebro, por los mecanismos del pensamiento, su enamoramiento, y así se lo califica, de la biología, de la autorreplicación, empieza a trabajar en sus ideas innovadoras sobre computación, sobre máquinas autorreplicantes, sobre autómatas celulares, mezclando la biología, fíjate, estaba persuadido hasta el final de su vida de la posibilidad de crear una máquina que tuviera vida propia, ¿no? que se construyera a sí mismo, que aprendiera por sí misma, ¿no? Estamos hablando de los años 50, ¿no? Han pasado 70 años y es lo que estamos viendo en estos días, ¿no? La inteligencia artificial es en definitiva el aprendizaje por parte de la propia máquina. Ahora entraremos a la tercera sección, que merece por sí sola, la tercera sección del libro, merece por sí sola la lectura del libro. Bueno, en definitiva, unas dos primeras partes muy vinculadas entre sí con este marco de referencia, la ciencia y sus abismos. Y todo ello da paso a una tercera sección del libro, aparentemente de nuevo también al margen del contexto. Es soberbia, es fascinante, es perturbadora también, muy brillante sección. Se llama Lee o los delirios de la inteligencia artificial. Entonces aquí se nos cuenta la historia de Lee Sedol, nacido en 1983, campeón surcoreano de Go, el juego impresionante, oriental. Él es noveno dan, la máxima autoridad en ese juego, el jugador más creativo del mundo en ese dominio, un juego enrevesado, complejísimo, transcribe la batuta en un momento del libro, la cifra de posibilidades, de variaciones posibles dentro del juego, y son varias líneas del libro, varias 4 o 5 líneas del libro, todas cubiertas por cifras, y eso es el número de posibilidades. Es decir, no tiene tremendo, es infinito. Y todo esto lo entrelaza la vida de este señor y su trayectoria, bueno, como gran maestro del juego, con la investigación, con el desarrollo y la evolución de la inteligencia computacional a partir de los hallazgos originarios de von Neumann. Entonces, bueno, la historia del surcoreano es deslumbrante, un hombre carente de educación formal, con una vida personal anodina, es un amante del K-pop o del K-pop, de este pop coreano, de las chicas con minifalda. Se nos dice en un momento, se pasaba las tardes escuchando a un grupo de 6 chicas que coreaban canciones de amor y saltaban por el escenario vestidas con diminutas minifaldas, ¿no? Y lo que provocaba la irritación de su mujer y la vergüenza de una niña pequeña que tiene. Bueno, ese talento de ese personaje, el Go es un juego, bueno, esto es muy interesante, bueno, no puedo detenerme demasiado porque estamos muy mal de tiempo, pero bueno, cómo asciende a las máximas cotas de las clasificaciones mundiales de este juego, y luego cuando está en la cima de su carrera, y esto es relevante, lo desafían a jugar un campeonato de 5 partidas contra un sistema de inteligencia artificial, AlphaGo, creado por Google DeepMind, una compañía de investigación y desarrollo de inteligencia artificial creada en 2010, con diferentes vicisitudes, porque se creó, luego estuvo arruinado y luego volvió a salir. Entonces, bueno, se juega una competición en el Hotel Four Seasons de Seúl en marzo de 2016. Hay un Four Seasons también en Seúl. Sí, bueno. Sí, claro. Es una cadena de hoteles. Pero bueno, yo quiero decir que yo esto lo recuerdo perfectamente de la prensa, ¿no? Jugó en 2016 y el relato del transcurso de las partidas es también el núcleo central de esta última sección,
con los dos planos mencionados, ¿no? Por un lado, la endiablada dificultad que tiene el juego, pero por otro lado, la ilimitada potencia de un cálculo que entonces todavía era embrionario, el sistema de inteligencia artificial que le daba base era embrionario, pero bueno, que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, bueno, la carrera esta de DeepMind, esta sección de Google, era conocida, ¿no? Porque Deep Blue, que era un programa que también tenía IBM, ¿no? Había derrotado al campeón mundial de ajedrez a finales de los años 90 y luego lo había comprado Google en 2014. Fíjate que la trayectoria es muy curiosa porque no está en el libro estrictamente, ¿no? Hubo una máquina en su momento que le ganó al campeón del mundo de damas, pero en definitiva las damas son un juego controlable, ¿no? Las variaciones son escasas, ¿no? Las cosas pasan a mayores cuando ya le ganan a Kasparov, ¿no? Kasparov, en su momento campeón mundial de ajedrez, ¿no? Pero bueno, cuando ya le ganan algo que con todas estas variantes de las que hablamos, y ahora verás que además no solamente introduciendo una potencia de cálculo inigualable, ¿no? O sea, además introduciendo creatividad, ahora contaré. Pero luego más adelante las máquinas, esta inteligencia artificial le gana al campeón del mundo del póker. El campeón del mundo del póker ya son palabras mayores, eso sí que son palabras mayores, porque para ganar al póker hay que farolear. Y por tanto, ahí ya tenemos una dimensión humana, claramente humana. No es solamente que calculo mucho, muy rápido. Son tantas posibilidades, son tantos miles de millones de posibilidades que una mente humana no puede, pero la máquina sí, no. Es que aquí hay otras cosas. Entonces, bueno, todo esto, AlphaGo, abriría en la jugada 37 de la segunda partida de este enfrentamiento. Se nos dice una nueva era para la humanidad. Y leo un párrafo. Cuando los historiadores del futuro observen nuestra época y traten de encontrar el primer destello de la inteligencia artificial, es muy posible que lo hallen en una jugada de la segunda partida entre Lee Sedol y AlphaGo, que tuvo lugar el 10 de marzo de 2016, el movimiento 37. En el movimiento 37 pasa algo sorprendente. Fíjate que también se nos cuenta, a propósito de las posibilidades, el número de partidas posibles. Lo que hace un gran jugador es, por un lado, haber tenido mucha experiencia, vale para el ajedrez, vale para este juego, mucha experiencia, pero sobre todo haber, digamos, interiorizado miles de partidas y por tanto funciona con unos protocolos casi rutinarios, casi mecanizados, casi automatizados. Sabe que después de esto la opción buena es esta porque la jugó no sé quién en aquella partida. El número de partidas posibles en un juego de Go excede, nos dice el libro, de palabra que desconocía, un Googleplex. Un Googleplex es 10 elevado a 10 elevado a 100. Y leo, una cifra tan vasta que es físicamente imposible escribirla en su forma decimal completa, ya que para hacerlo necesitaríamos más espacio del que hay disponible en todo el universo. Pues bien, esa capacidad de cálculo ya está al alcance de la inteligencia artificial. En, no sé si segundos, minutos, horas o pocos días, pero en cualquier caso en un tiempo muy asequible. La jugada 37 de esa partida demuestra, además, la creatividad de la máquina. Entonces, claro, esto es apasionante. El modo en el que nos cuentan las partidas, pero todo, ¿cómo es posible que el equipo de DeepMind hubiese programado un algoritmo para que jugara de esta manera, se nos dice? La realidad es que no lo habían hecho. El movimiento 37 no formaba parte de la memoria de AlphaGo. Tampoco había sido fruto de una regla preestablecida o el producto de una heurística general que hubiese sido codificada a mano en su cerebro de silicio. Fue creada por el propio programa, sin ninguna intervención humana. Entonces, bueno, aquí está el germen de lo que estamos viviendo hoy, el siguiente paso de esa evolución que podríamos llamar, si nos ponemos apocalípticos, demoníaca, ¿no? Los Sí, pero expertos imagínate que fue casualidad, que la máquina creó eso y que había dos opciones y que eligió uno, pero podía haber elegido otra diferente. No, pero Imagínate si hay esa posibilidad también, ¿a dónde podemos llegar? Claro, ¿a dónde podemos ir? No, pero bueno, lo que parece comprobado es que los expertos construyeron una máquina que no se nutría, a diferencia de las anteriores, de ninguna experiencia humana, sino que le dieron las reglas del juego y la pusieron a jugar contra sí misma. Y jugando contra sí misma fue aprendiendo. Y como juega contra sí misma muchísimas partidas, al principio ejecutaba movimientos al azar, completamente irracionales. Los expertos están tomando nota. Pero en un abrir y cerrar de ojos, porque su capacidad de procesamiento es ilimitada, evolucionó hasta ser imbatible. Se ha transformado en la entidad más poderosa que el mundo haya conocido en este dominio. Su nombre ahora es AlphaZero. Y ese es el desasosegante, pero a la vez interesante, inquietante, y estremecedor y turbador
pero a la vez muy atractivo, punto final del libro. Entonces, bueno, Interesantísimas propuestas, Alberto, libro desde luego. interesante, y quiero hacer una mención muy breve a la película. La película de Oppenheimer. Sí, eso, que también queremos escuchar algo de Oppenheimer, de la película. Claro, claro. Es una película estupenda de Christopher Nolan, nominado a muchos Oscars, ganó 7. Mejor película, mejor director, mejor actor principal, Cillian Murphy, que hace de Oppenheimer, mejor actor secundario, que está genial, Robert Downey Jr., que es el que hace los militares, ex militares, que trabaja en el proyecto, que dirige el proyecto. Y luego también hay tres Oscars técnicos estupendos. La fotografía, que es buenísima, la banda sonora, también muy inquietante, y el montaje, que es espléndido. Bueno, yo he leído, ha filmado con unas cámaras especiales de 65 milímetros. Parece que en el mundo solamente hay una treintena de cines que admiten la proyección en ese formato, lo cual debe ser bueno, pues realmente impresionante, ¿no? Hemos visto la película en cines normales y corrientes, con calidad, y aún así ya nos impresiona, pero al parecer, insisto, esa treintena escasa de salas que hay por el mundo que permiten el visionado en estas condiciones, pues todavía el impacto es mucho mayor, ¿no? Tenemos la biografía de Robert Oppenheimer, ese físico norteamericano, basado en un libro, pero yo ese libro no lo he podido leer, Prometeo americano, de nuevo la mención al Prometeo, a Frankenstein, el triunfo y la tragedia de Robert Oppenheimer, una biografía que escribieron Kate Bird y Martin Sherwin. Y bueno, el núcleo central es el proyecto Manhattan, los científicos encerrados en aquel lugar creado al efecto en el desierto de Nuevo México. No se cita, como digo, a von Neumann. Robert Oppenheimer es otro de los padres. Y en la película hay dos partes distintas e incluso diferenciadas técnicamente, porque el color y el blanco y negro, el uso del color en una sección y en otro en blanco y negro. Y también los flashbacks, una parte diríamos que es el presente de la historia y otros son flashbacks. La primera de los ejes es el modo en el que se desarrolló la investigación, las dudas de los científicos, la investigación para la bomba nuclear, las dudas de los científicos, el sentimiento de culpa, la ansiedad, primero por el miedo, va a explotar la atmósfera, y segundo también por las consecuencias, cuántas personas vamos a matar, ¿no? Si echamos la bomba, si soltamos la bomba en Japón, ¿no? Y luego la segunda parte de la película, que es esta que se ve en blanco y negro, es lo que le pasó a Oppenheimer después de la guerra. Se convirtió en una especie de apestado, sospechoso por parte de la autoridad política, de connivencias estamos en el macartismo, de connivencias bueno, parece que había tenido contactos con el Partido Comunista norteamericano, y a partir de ahí, bueno, se nos cuenta esa vivencia también en dos tiempos conectados entre sí. Un interrogatorio, que en realidad es una encerrona, del Comité de Actividades Antiamericanas, en la que se le cuestiona a un Oppenheimer que estaba investigado por el FBI, el Departamento de Seguridad del Proyecto Manhattan, el Proyecto de Seguridad Interna del Proyecto Manhattan, a causa de esas relaciones supuestas con el Partido Comunista. Y luego hay también una comisión en el Senado norteamericano en el que se evalúa el nombramiento como miembro de la Cámara, miembro del Senado, de Levi Strauss, que era el presidente de la Comisión de Energía Atómica y era uno de los jefes del Proyecto Manhattan con Oppenheimer. ¿No? Bueno, a partir de ahí tenemos diferentes episodios y subtramas, el Oppenheimer juvenil al que me refería hace un rato, una historia romántica con un amante, su matrimonio con Kitty, que hace Emily Blunt, el personaje, el contacto con Einstein, con Bohr, con otros científicos. Hay diríamos, el drama judicial, por así llamarlo, con el juicio en el que se cuestiona las intrigas, el juego sucio, la política. Hay una escena en donde Oppenheimer se entrevista con el presidente Truman, por cierto, Kevin Bacon, el actor irreconocible, perfectamente caracterizado, ¿no? Y luego quiero resaltar, no tenemos tiempo, quiero resaltar el virtuosismo técnico. La película es una maravilla desde el punto de vista técnico. Un ritmo acelerado, la fragmentación cronológica, el cambio constante de escenarios, la presencia de numerosos personajes, ¿no? Y luego eso, una banda sonora que merece la pena por sí misma, ¿no? Porque es terrorífica, no es envolvente, es estremecedora en muchos casos, ¿no? Luego una fotografía, tanto en color y como en blanco y negro, prodigiosa, ¿no? Y luego un montaje espectacular, porque hay muchas cosas, está todo muy fragmentado y se nos presenta de una manera muy atractiva, ¿no? Jennifer Lane es la autora del montaje, ganadora del Oscar. Y por tanto, pese a quizá lo arduo del tema, podríamos decir, ¿no? Y que la película dura 3 horas, sin embargo uno se hace rápida, ¿no? Se hace claro, rápida. se hace muy rápido, no se levanta del asiento, no tiene ni siquiera la más mínima tentación, no puede, aunque quisiera, no sería capaz de dejar de levantarse. De manera que, bueno, una propuesta yo creo que muy, muy interesante en su doble vertiente literaria y cinematográfica, e incluso dentro de la literaria, las dos obras, Un verdor terrible y Maniac, son obras excelentes. Bueno, pues no nos queda tiempo para un pequeño fragmento,
pero sí para que nos presentes la música, que yo recuerdo cuando hablabas del blanco y negro, ver a ese cantante que vamos a escuchar, el rey con un traje blanco es quizás la actuación que más recuerdo de él cuando ya estaba bastante gordo y estaba bastante mal. Eso ya es el final de su vida, cuando estaba muy gordo, precisamente porque se embutía infinidad de barbitúricos, así murió, ¿no? Si yo lo recuerdo en un concierto, yo creo que el último, en Hawái. En Eh, Hawái, sí, efectivamente. en Hawái con la parafernalia habitual de Elvis Presley, porque estamos hablando de Elvis Presley, con la parafernalia habitual de aquel vestido blanco, con aquella pechera, aquel escote hasta el ombligo, bueno, en fin, muy de la época, ¿no? Elvis suena en un capítulo de Maniac, el capítulo que narra Marina, la hija de Von Neumann. Y por tanto, bueno, lo he elegido para complementarla musicalmente mis palabras. Y es una grabación, es Heartbreak Hotel, una Ujú. grabación de 1956, que bueno, siempre es interesante porque Elvis Presley es interesante y además permite establecer un vínculo también con él. Muy bien. Alberto, pues muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene Gracias. entonces. Hasta luego.